Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal. Hoy voy a estar con ustedes tocando un tema bien interesante que tiene que ver con los líderes. Normalmente pensamos en desarrollar líderes y nos vienen un sinnúmero de ideas a nuestra cabeza. Pensamos en dinámicas de coaching, pensamos en temas de facilitación y cuando tenemos esta responsabilidad de diagnosticar o de identificar a nuestros líderes, pensamos en características como que sea influyente, que sea enfocado a resultados, que pueda motivar a los otros, y todas estas abordajes son correctos. Sin embargo, quisiera yo compartirles una investigación sumamente interesante que nos ayuda a entender el liderazgo desde ciertos ángulos situacionales. Y en este video vamos a hablar de el impacto de los contextos. ¿Qué son los contextos? ¿Cuáles son aquellas situaciones que los líderes viven y que pueden afectar su rendimiento? Quédate conmigo, estos 10 minutitos te voy a explicar esta información que puede ser de gran valor para ti. Cuando hablamos de tendencias de liderazgo, entenderíamos a cuáles son aquellos retos que los líderes de hoy enfrentan, cuáles son aquellas circunstancias o aquellas situaciones que pudieran ser importantes para los líderes. Y si se fijan en la tabla que estoy presentando aquí en pantalla, vemos que cada vez más los líderes tienen que integrarse respecto de cómo consigo los objetivos, respecto de enfrentar cambios, adicionalmente respecto de cómo me integro como los demás, o con los demás más bien, y cómo también empiezo a ser un líder movible. ¿Por qué? Porque estoy ya en una globalidad donde puedo trabajar con los otros o puedo también estar atendiendo diferentes geografías. Entonces, cada vez más los líderes están enfrentando estos retos y esto se vuelve para ellos más complejo. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar mayores decisiones en diferentes contextos con más cambio y la ejecución también se vuelve más dinámica porque tienen que colaborar más. Entonces, más del 50% de los líderes hoy necesitan la aprobación de más personas o de más individuos para tomar una decisión y 52% más pasa más tiempo llegando a esas decisiones. Entonces, ¿cómo estamos tomando estas decisiones y cómo estamos ejecutando de manera efectiva? Nosotros trabajamos con SHL y ellos han desarrollado esta investigación y se vuelve algo sumamente interesante el entender que para poder entender mejor el liderazgo, tendríamos que entender diferentes factores. Primeramente, tenemos que entender los atributos del líder, cuáles son aquellas habilidades, conocimientos y experiencia que nos ayuda a saber si el líder es efectivo o cómo potencializarlo. Adicionalmente, también tenemos que entender los comportamientos del líder, cómo tiene esas tendencias de comportamiento, tendencias de acercarse a otros, tendencias en sus reacciones, que puede hacer mejor o más retador esta ejecución, su desempeño. Hablamos aquí ya de resultados, de performance, de una serie de factores que nos ayudan a entender si es accountable o incluso si llega a ser íntegro. Y finalmente, este impacto, que es el resultado de los atributos, los comportamientos y el desempeño, nos ayuda a entender justamente cuál es su contribución o desempeño en la organización. Y aquí hay algunas insights. Nosotros siempre hemos vivido, y en HDS lo manejamos así, siempre que trabajamos respecto de identificar y desarrollar líderes. Por supuesto, nosotros en HDS creemos que parte de este proceso vale desde la autoconciencia, desde el entender al líder, que el líder mismo se entienda en estos atributos, en estos comportamientos y en este desempeño. Pero aquí hay unos insights interesantes. Primera pregunta. ¿Hay algún factor que no se esté tomando en cuenta en el abordaje tradicional de liderazgo que puede estar afectando los resultados o el impacto del líder? ¿Habría algún factor X que nos ayudara a predecir mejor el desempeño y a tener abordajes más claros respecto al desarrollo de los líderes? Y aquí se vuelve sumamente interesante porque entonces encontramos un factor X. ¿Y a qué se refiere este factor X? En las investigaciones se encontraba, y probablemente ustedes tengan en su experiencia, alguna persona o algún líder que fue altamente exitoso en una empresa o en una industria, y cuando cambia a otro proyecto o a otra industria o a otra empresa,
no necesariamente es igual de exitoso. Y nosotros preguntaríamos, bueno, ¿qué los atributos de liderazgo o estas características cambiaron? ¿Por qué tuvieron o por qué se tuvieron esos retos? Y normalmente aquí lo que se presentan son estos contextos. Estos contextos retadores, estas circunstancias que el líder aborda, son aquellas situaciones únicas que el líder enfrenta. Y en estas investigaciones se muestra que hay una serie de combinaciones, desde producto, estrategia, equipos, dinámicas, y en esta investigación se llegaron a 27 contextos. Estos contextos, o cómo los enfrenta el líder, nos ayuda a entender en qué contextos una persona puede ser mucho más efectiva y o en qué contexto la persona puede presentar más retos en particular. Entonces, cada uno de estos retos, o más bien cada uno de estos contextos, presenta un grado de dificultad particular y requiere ciertas características del líder para ser exitoso. Es decir, es probable que el mismo líder sea exitoso en una serie de contextos y no exitoso en otros contextos. Estos contextos se abordaron, se identificaron en todas estas investigaciones, fue sumamente interesante, y aquí se presentan 4 temas principales. Aquellos contextos donde el manejo del desempeño del equipo es vital, o aquellos contextos en los que el manejo del cambio tiende a ser sumamente relevante para el éxito, la entrega de resultados como tercer tema, y el último, el manejo del riesgo o el manejo de la reputación. En cada uno de estos temas hay puntos o retos principales en donde se ha encontrado que el mismo líder puede ser muy efectivo en unos contextos y no necesariamente efectivo en otros. Y aquí en pantalla ustedes pueden ver estos 27 contextos en los que las investigaciones se refirieron y que están clasificados en estos temas. Entonces, te vuelve muy interesante, y si tú que me estás viendo ahorita en pantalla eres líder y te toca, ¿no?, enfrentar alguno de estos contextos, ¿cuáles son aquellos en los que tú tienes experiencia, en los que por tus características de personalidad tiendes a ser más efectivo, o en cuáles probablemente también por tus características o por tus atributos pudieras empezar a tener algún reto o algún obstáculo en particular? Porque es importante saber que existe otro ángulo cuando estamos hablando de identificar o desarrollar líderes que se refiere a los contextos. ¿Por qué es importante? Porque empezamos a entender que el liderazgo tiende a ser situacional, y porque empezamos a entender también cuando movemos a nuestros líderes, cuando estamos promoviéndolos, cuando los ponemos en retos en particular, vamos a ser como organización mucho más efectivos cuando entendemos frente a qué contextos un líder va a ser exitoso. Vamos a poder trabajar de manera mucho más asertiva para desarrollar a nuestros líderes y o para seleccionarlos respecto de frente a qué equipos, frente a qué proyectos o frente a qué retos es mucho más asertivo colocar a un líder al frente de esto. Entonces, en este caso, los hallazgos en el manejo de los contextos es justamente cómo entenderlo me va a afectar el éxito del líder. Entender también que los atributos del líder nos ayuda a predecir cómo manejarán estos contextos. La experiencia puede compensar algunos atributos que nos ayudan en ciertos contextos. Nosotros normalmente cuando hacemos assessments o cuando trabajamos en el diagnóstico de nuestros líderes, podemos entender que tiene ciertas características de personalidad, pero la experiencia en muchos de estos contextos puede ser mucho más valiosa a veces que retos de personalidad. Finalmente, el desempeño se mejora y el riesgo disminuye cuando entiendo en la fórmula del desarrollo o de la identificación del líder que hay otro ángulo importante y se refiere a qué tipo de contextos va a enfrentar mi líder. Entonces, necesitaría identificar o conocer las características de personalidad, de habilidad, de motivación de mi líder en el tema de los atributos. El tema de la experiencia, su conocimiento es sumamente importante, pero por supuesto entender a qué contexto se enfrentará mi líder, importantísimo, y que yo pueda cruzar esta información. Que yo pueda entender en función de ciertos atributos y de cierta experiencia en qué contextos va a ser mi líder mucho más exitoso. Entonces, el hecho de que yo como líder de un área, si ustedes están en áreas
de recursos humanos o están desarrollando justamente o creciendo su negocio y necesitan justamente identificar a aquellas personas que van a ser mucho más efectivas, es muy importante que puedan identificar estos contextos como un input importantísimo para poder ser mucho más efectivos en el desarrollo y en la identificación del cliente. El entender estos contextos y el poder tenerlos en la mesa para poder tomar decisiones se volverá mucho más efectivo en el aumento del desempeño. Entonces, el tener los contextos va a poder trabajar, nos va a poder ayudar para poder hacer un fit o un match mucho más poderoso para las prioridades de desarrollo. Aquí como conclusión, pues por supuesto, adoptar estos abordajes flexibles se vuelve importante. El ángulo de tener toda la información respecto a cada uno de sus líderes es muy importante. Entre más información tenga, me vuelvo mucho más estratégico, mucho más asertivo para poder generar en mi organización, en tu organización, importantes retornos respecto de cómo desempeñamos la identificación y el desarrollo de nuestros líderes. Si tú eres líder, yo creo que esta información te va a ser sumamente valiosa para poder meter en un termómetro cuáles son aquellos contextos en los que probablemente se presente más retador. Probablemente tendrás algún tema de coaching que necesitarás revisar. Si tú eres director de recursos humanos, el entender estos contextos te vuelve sumamente importante para que puedas ser mucho más asertivo en la toma de decisiones. Y por supuesto, si eres un director de área, necesitas tener a tu talento en el lugar correcto. Esto es algo que debe ser muy relevante para ti. En HDC, por supuesto, como probablemente sabes, nosotros somos apasionados en el tema del autoconocimiento y tenemos todos estos instrumentos, no nada más para ayudarte a identificar los atributos de los líderes en temas de habilidades, personalidad y motivación, sino que también tenemos un assessment súper interesante que va a poder ayudarte a hacer el match de tus líderes en qué tipo de contextos pueden ser mucho más efectivos. Aquí en pantalla te dejo nuestros datos y estaré gustosa de atenderte y de verte muy pronto. HDC, transformando vidas.